Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Davos Ceneice. Hoy tengo un video bastante complicado por hacer, porque la idea es hacer un bracket fight, como ya hemos hecho en otras oportunidades en este canal, e ir eligiendo a una selección histórica que se enfrentará con otra. Son un montón de selecciones, la mayoría de las que están acá han salido campeonas, y creo que es momento de recordar cada una de ellas y descifrar cuál fue la mejor. Evidentemente, por un tema de lógica, tengo mucho más presente quizá a España del 2010 que a Uruguay del 1930. Pero la idea de este video es respetar lo que logró cada selección en el momento en el que le tocó jugar y con eso elegir una hasta llegar a la final y hasta conseguir un campeón. Creo que se entendió bastante. Si les gusta, dejen su me gusta, suscríbanse, comenten y comenzamos. Bueno, tenemos de un lado la Brasil del 1958 contra la Alemania del 1990. ¿Qué tiene esta selección brasileña más allá de ser el primer título mundial de Brasil, que tiene una de las mejores actuaciones individuales de la historia de un futbolista en la Copa del Mundo, como fue justamente de Pelé, que es el único jugador en ganar 3 mundiales, pero este fue su mejor mundial? Lo curioso es que tenía 17 años, en semifinales le mete un hat-trick a Francia, en la final le mete un doblete a Suecia, hay un gol en esa final que tiene un sombrero y define que es impresionante. Creo que lo más destacable de ese equipo era la delantera, debido a que jugaba con 4 delanteros, Garrincha, que si bien ha tenido un gran mundial, su mejor mundial sin duda fue el del 62. Babá, que hizo 5 goles en ese mundial y también se destacó mucho en el mundial siguiente. Y Zagallo, que fue campeón del mundo del 58, en el 62 como jugador, en el 70 como entrenador y en el 94 como asistente. O sea, la delantera de Brasil son 4 leyendas y 4 íconos del fútbol brasileño. Y en esa época se jugaba con muchos delanteros. Y del otro lado tenemos a la Alemania del 1990. Hay mucha gente que dice que el mundial del 90 fue de los peores, otro que fue de los mejores. Acá en Argentina, si bien perdimos la final, se lo recuerda bastante bien a ese mundial por la cantidad de sucesos históricos que tuvo la selección argentina en dicha competición. Esta Alemania contaba con una particularidad, y es que el arquero llamado Bodo Illner fue el arquero más joven en atajar una final del mundo con sus 23 años. Y creo yo que el jugador más emblemático de esta selección alemana es Lothar Matthäus, un jugador histórico del mundo del fútbol. En octavo le ganan 2-1 a Países Bajos, en cuarto le ganan 1-0 a Checoslovaquia, en semis empatan 1-1 contra Inglaterra y pasan por penales, y en la final le ganan a la Argentina de Maradona de una manera polémica. Yo creo que esta selección de Alemania no es la más recordada de las que tienen, tampoco fue el mejor mundial que ganaron, y encima fue un mundial muy defensivo y con pocos goles. Yo creo que Alemania ha tenido mejores campeonatos del mundo, mientras que el Brasil del 58 no fue el mejor Brasil de todos, de los campeones, pero aún así me voy a quedar con el Brasil del 58, más que nada también por Orre y Pelé. Bueno, ¿qué tenemos acá? Italia 2006 contra Argentina del 1978. Esta Italia creo que todos la recordamos: Buffon en el arco, Zambrotta, Materazzi, Cannavaro, Grosso en la defensa, Cabranesi, Pirlo, Gattuso y Perrotta en el mediocampo, Luca Toni y Francesco Totti en la delantera. Y te metía del banco a De Rossi, a Del Piero, a Nesta, su entrenador Marcelo Lippi, y han ganado el mundial de manera invicta. Creo yo que de los partidos que más les costó, paradójicamente, fueron los octavos de final contra Australia, donde ganan 1-0 con un gol de penal también polémico al último minuto. Después, en cuartos de final, pasan tranquilamente Ucrania goleando 3-0. Y cuando llegan a la semifinal, se da uno de los partidos más recordados de los mundiales. Ese Italia-Alemania que gana Italia 2-0, el golazo de Grosso, la contra de Del Piero. Alemania siendo local y recontra favorita. Y después le ganan la final justamente a la selección con la cual tengo la camiseta. A la Francia de Zinedine Zidane, a la Francia de Thierry Henry. Y un excelente equipo. Y del otro lado tenemos a la selección argentina del 1978, el primer mundial que gana Argentina en toda su historia. Creo que este mundial fue muy significativo. Argentina no pasaba de cuartos de final de un mundial desde el 1930. No había ganado la Copa América en casi 2 décadas. Y cuando asumió César Luis Menotti, eso cambió. Hizo una reconstrucción total de la Asociación del Fútbol Argentino y terminó de esta manera, ganando el mundial del 78. Sin duda es el partido más recordado, la final contra Holanda, donde Argentina gana 3-1, mete un doblete Kempes y otro gol Bertoni. Mario Alberto Kempes también ha tenido una actuación individual impresionante. Quizá en los argentinos está un poco subestimado porque después vino Maradona y después vino Messi, pero Kempes fue el máximo goleador y el MVP de ese mundial.
Y el jugador más recordado de esa selección creo yo que es Daniel Alberto Passarella, probablemente uno de los mejores defensores de la historia del fútbol. Y justamente a ese mundial no fue Maradona porque era muy joven. Y si tengo que elegir entre Italia 2006 o Argentina 78, a ver, es complicado, más siendo argentino, pero en mi humilde opinión el mundial de Alemania 2006 fue el mejor de la historia. Y si no fue el mejor de la historia, fue uno de los mejores de la historia. Me refiero a lo que vendría a ser calidad de futbolistas. Eran todos los cracks de la generación vieja con todos los cracks de la generación nueva. 6, 7, 8 selecciones con chance de ganar el mundial. Y lo termina ganando justamente Italia, que muchos dirán que no era la mejor selección de ese mundial. Pero bueno, le ganó a Francia, le ganó a Alemania y terminó levantando la copa. Y yo creo que esta Italia, si no es la mejor Italia campeona del mundo, pega en el palo. Está entre esta y la de Paolo Rossi. Mientras que Argentina, en mi opinión, hay selecciones mejores que la de 78. Por lo que mi voto va a ser, lamentablemente, para la selección italiana del 2006. Seguimos, nos toca Alemania Federal del 1974 contra Francia del Mundial de Rusia 2018. Bueno, de esta Alemania creo que los jugadores más icónicos, de un lado Franz Beckenbauer, para mucha gente el mejor defensor de la historia del fútbol, y de otro lado Gerd Müller, para mucha gente de los mejores delanteros de la historia del fútbol también. Yo creo que lo más icónico de esta selección alemana es a quién le ganaron la final. Algo muy similar a lo que le pasó a Argentina en el Mundial del 78. Ambos le ganaron la final a la Naranja Mecánica. Lo que pasa con Alemania en el 74 es que en el 74 estuvo Johan Cruyff, jugó el Mundial, el mejor holandés de la historia, que comenzó ganando la Holanda de Rinus Michels, pero aún así Alemania se lo dio vuelta por 2-1 y termina saliendo campeona. También es verdad que esta Alemania contaba con varios jugadores del Bayern Múnich que venía de ser tricampeón de Champions. Es decir, que tenía a muchos de los mejores jugadores del mundo en ese entonces. Y después tenemos a Francia 2018, que es difícil analizarla, porque fue una selección que ganó el Mundial merecidamente, fue superior a la gran mayoría de sus rivales. En octavo le ganó bien a Argentina, en cuarto le ganó bien a Uruguay, en semi le ganó bien a Bélgica y la final se la gana bien a Croacia. Y si ves el equipo, tenía muy buenos jugadores, tenía Mbappé, tenía Griezmann, tenía Kanté, una dupla central Varane Umtiti en un excelente nivel. Pero aún así yo me voy a quedar con la Alemania del 74, Alemania Federal. 1974. Después llega el turno de Perú 1975 contra Alemania 1954. Qué lindo ver a Perú acá. Esta Perú salió campeón de la Copa América de ese año, ganándole a Brasil la semifinal de visitante por 3-1. Luego pierde de local pero avanza igual Perú. Y la final se la gana nada más y nada menos que a Colombia. Creo que el jugador más recordado de esta selección peruana es el gran Teófilo Cubillas. Y yo personalmente también a Meléndez, teniendo en cuenta que jugó en Boca. Pero del otro lado aparece nuevamente Alemania, claro que sí. Esta vez con la del 54. Y atención con este dato. Fue el mundial con mayor promedio de gol. Hubo 140 goles en 26 partidos. Un promedio de 5 goles por partido. Una barbaridad. Y hay algo muy llamativo de Alemania en ese mundial. Que en la fase de grupo le gana 4-1 a Turquía en su debut. Pero después juega con la Hungría de Puskás y pierde 8-3. En la fase de grupos, esta Alemania perdió 8-3 con Hungría. Después se termina clasificando igual a los cuartos de final, elimina a Yugoslavia, en semi se elimina a Australia y en la final se enfrenta a Hungría, que venía de meterle 9 goles a Corea del Sur, 4 goles a Brasil y 4 goles a Uruguay. A los 10 minutos de la final, Hungría ya iba ganando 2-0. Y ahí se produce justamente el milagro de Berna. Es recordado de esta manera en la historia del fútbol. ¿Por qué? Porque Alemania lo terminó ganando 3-2 y termina llevándose ese mundial. Algo llamativo de Alemania es que ganó 4 finales del mundo. Una fue a la Hungría de Puskás, otra fue a la Naranja Mecánica de Cruyff, otra fue a la selección argentina de Maradona y otra fue a la selección argentina de Messi. La verdad que Alemania se ha creado para grandes cosas y yo creo que esta Alemania con el milagro de Berna tiene que avanzar en esta eliminatoria. Bueno, acá tenemos dos recientes. Brasil 2002 con Grecia del 2004. Grecia habrá ganado la Eurocopa. Seguramente fue una de las mayores sorpresas de este siglo porque fue inesperado. Para colmo, la final que se la gana a Portugal en Lisboa. Pero creo que nadie en su sano juicio puede creer que Grecia del 2004 es mejor que Brasil del 2002. Ya con la triple R en la delantera, Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo Nazario, mucho para debatir no hay. Vamos claramente con Brasil 2002, que le gana la final
final a Alemania justamente 2-0 con doblete de Ronaldo Nazario, y también fue una de las mejores actuaciones individuales, ¿no?, de un jugador en mundiales, aquella del gordo. Después llega el turno de Italia 1934 contra Países Bajos, en realidad Holanda, 1974. Creo que el jugador más recordado de esta Italia es sin duda Giuseppe Meazza. Fue un mundial en el cual no hubo fase de grupos, se arrancó a partir de octavos e Italia lo termina ganando, inclusive las finales se la gana Checoslovaquia por 2-1, que en esa época Checoslovaquia estaba muy bien. Y de otro lado tenemos a la Holanda del 74 de Rinus Michels y también obviamente el maestro de Johan Cruyff, que creo que lo más recordado de esta selección es su manera de jugar al fútbol, cómo revolucionó el deporte, una forma novedosa para ese tiempo, que era muy efectiva y también un fútbol muy vistoso. Y si bien no pudo ser campeona del mundo, si bien termina perdiendo la final contra Alemania, acá voy a hacer algo llamativo y voy a elegir a una subcampeona del mundo por sobre una campeona del mundo. Me voy a quedar con la Holanda de Rinus Michels y me voy a quedar con la Holanda de Johan Cruyff, en mi opinión, de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y acá volvemos con Brasil, esta vez del 1994. Taffarel, el arquero, Bebeto Romario, la delantera. Llegó al mundial con algunas dudas y bueno, termina ganándolo. Muchos dicen que en la final más aburrida de todas, porque fue un Brasil 0, Italia 0, el famoso penal que Baggio erra al arco y se termina quedando con brazos en jarra. Creo que el partido más recordado de esa selección fueron sin duda los cuartos de final contra Holanda, donde le ganan 3-2. Y un dato particular es que la delantera Bebeto Romario en la selección brasileña jugaron 23 partidos juntos y no perdió ninguno. Ganó 17 y empató 6. Y en ese mundial hicieron 8 goles. Creo que este mundial evidentemente es muy recordado por Romario en parte. Y del otro lado tenemos a la selección que logró la mejor hazaña de la historia de los mundiales. Se podrán decir muchas cosas, pero el maracanazo del 1950 es tan histórico en parte porque pasaron un montón de años y lo seguimos recordando. Y yo hablo del maracanazo y la gente ya sabe lo que fue. Evidentemente marcó un suceso histórico en el deporte, una última fecha del mundial, porque en esa época no había finales, era un grupo final de 3 o 4 selecciones entre Brasil y Uruguay, que se jugó en Brasil, y Brasil con el empate le bastaba para ser campeón. Comenzó ganando la selección local y en el segundo tiempo Uruguay mete 2 goles y le termina ganando la final por 2-1 y termina consagrándose como campeona del mundo. Se habla de que fue el partido con más gente en un mundial, había aproximadamente 200.000 brasileros, una cosa impresionante, pero también es verdad que pasó hace un montón de años y probablemente la Brasil del 94 la tengamos mucha más vista que la Uruguay del 1950. Yo, por lo que fue el maracanazo y por lo que significó esa final, me voy a quedar con la Uruguay del 50. También sabiendo que en Brasil hay 1 millón de selecciones para elegir y tampoco estaría bueno que sea Brasil contra Brasil contra Brasil contra Brasil. Vamos con Uruguay. Y llega Italia del 38 contra Alemania del 2014. Bueno, también en esta Italia se recuerda mucho a Giuseppe Meazza como uno de los referentes de esta selección. En este mundial tampoco hubo fase de grupos, se arrancó a jugar a partir de los octavos de final. En semis Italia le gana a Brasil por 2-1 y la final se la gana a Hungría 4-2. Y el entrenador, que era Vittorio Pozzo, es el único entrenador en la historia del fútbol en haber logrado 2 veces el mundial como entrenador. Es bicampeón del mundo siendo técnico. Y del otro lado tenemos a Alemania, que para mi gusto personal es el mejor equipo campeón del mundo de los últimos 15 años. Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 18 y Qatar 2022, en mi gusto personal, Alemania 2014 se lleva el premio al mejor equipo. Seguramente muchos me dirán que España es mejor, capaz algunos me dirán que Francia es mejor, o mismo Argentina, pero a mí esta selección de Alemania me encantaba. Obviamente la recuerdo con dolor, porque sabemos a quién le gana la final, pero bueno, olvidándonos de ese suceso, a mí lo que me gustaba mucho de esta selección es que no tenía una figura puntual. Fíjate que si vos pensás en el mejor jugador de esta selección, capaz te sale Neuer, que quedó tercero en el Balón de Oro. Lo que tenía esta selección para mí es que era la definición de equipazo. No había una figura sobresaliente. Eran todos cracks que se entendían a la perfección y que se complementaban para dar la mejor versión de un equipo. Y de esa manera humillaron a Brasil en una semifinal por 7-1. Le ganaban a Francia. Le metieron 4 a la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo. Le ganaron la final a la selección argentina de Messi. Una selección que está en la memoria. Neuer en el arco. Lahm, Boateng, Hummels, Howedes, Bastian Schweinsteiger, Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil,
Thomas Müller, Miroslav Klose. Te entraba Schürrle, te entraba Götze, Royce, que se lesionó, no pudo jugar el Mundial. Yo me voy a quedar sin dudas con la Alemania del 2014, sinceramente. Y bueno, con esto que ya hicimos, vamos a definir el primer finalista. Porque fíjense que acá se enfrentan dos selecciones que ya analizamos. Y después vamos con los otros octavos hasta tener el otro finalista. Brasil 58 contra Italia 2006. Ya hemos contado lo que logró cada selección. Acá tengo algo bastante loco. Para mí Italia gana el mejor mundial de todos, pero no fue el mejor equipo de todos. Solamente ganó un mundial muy difícil de ganar. Y para mí Brasil ganó el mundial con el mejor jugador de la historia de los mundiales, que es Pelé. Y para colmo de los 3 mundiales que ganó Pelé, esta fue su mejor versión. Yo, por respeto al rey, me voy a quedar con Brasil del 58 y le pido disculpas a los tanos. Después tenemos dos selecciones de Alemania, la del 54 y la del 74. La del milagro de Berna o la de Beckenbauer y Gerd Müller, que le ganaron la final a la Naranja Mecánica. Es complicado porque el milagro de Berna es muy histórico, pasó hace muchos años, pero remontarle la final a esa selección sinceramente es impresionante. Pero aún así yo me voy a quedar con la de Beckenbauer y con la de Gerd Müller, la del 74. Y después llega Brasil 2002 con la Naranja Mecánica. Ay, mira, para mí la Naranja Mecánica es una selección impresionante. No tengo duda que es la mejor selección de las que no ganaron el Mundial en la historia, no tengo ningún tipo de dudas en lo que estoy diciendo. E inclusive a mí Holanda como selección quizá me parezca más grande que algunas que sí han ganado el Mundial, como por ejemplo Inglaterra. Dicho esto, Brasil 2002. A ver, el gordo Ronaldo es imposible decirle que no. Bueno, ni hablar del equipo completo. Tenía a Cafú y a Roberto Carlos de carrileros, Rocco Jr., el Milson y Lucio en la defensa, Silva Cleverson y la Triple R. Con todo el respeto a Johan Cruyff, me voy a quedar con el mejor delantero centro de la historia del fútbol, claramente con la Brasil del 2002. Después viene Uruguay del 50 con Alemania 2014. Yo me voy a quedar con la Alemania del 2014, sinceramente. Para mí esa selección volaba completamente. Después nos quedan los cuartos de final, que no sé si habla bien o mal esto, pero en este caso los dos cuartos de final son Brasil contra Alemania. Uno tiene 5 mundiales, otro 4. Evidentemente son las selecciones con mejores equipos, pero bueno, se terminó dando de esta manera. Y yo entre Brasil del 58 y Alemania del 74 me voy a quedar con la selección de Rei Pelé. Con Brasil del 58 le pido mil disculpas a Gerd Müller, un excelente delantero. Y después llega Brasil 2002 y Alemania 2014. A ver, es muy polémico seguramente lo que voy a elegir, pero sinceramente me gustaría hacer la elección a mi gusto y no a lo que la gente votaría. Yo sé que la mayoría iría con Brasil 2002, que inclusive le ganó la final a Alemania por 2-0, con doblete de Ronaldo, con los goles que le mete a Oliver Kahn, pero le ganó 2-0, no 7-1. Para mí, la Alemania del 2014, reitero, no tenía una figura como Ronaldinho, no. Como Ronaldo, no. No tenía laterales como Cafú, Roberto Carlos, no. Pero como equipo, Alemania 2014, yo siento que en ese mes no había una selección que le pueda ganar un mano a mano a esa Alemania. Eso que Argentina le jugó bastante bien. Pero bueno, en fin, para mí Brasil 2002 tenía mejores jugadores, sin dudas, y mejores figuras. Pero para mí Alemania es mejor equipo. Que la historia me juzgue. Yo voy a votar a Alemania en Brasil 2014. Y bueno, el primer finalista sale de la Brasil del Pelé del 58 o de la Alemania del 2014 de Lowe. Y acá sí me voy a quedar con Brasil del 58, que juega 4-2-4, que Sito y Didi se encargan de la mitad de la cancha, que juega con 4 delanteros, como he dicho anteriormente. ¿Y qué 4 delanteros? Porque no solamente Pelé, obviamente Pelé es la figura, es el emblema, pero los que lo acompañaban también eran una locura. Y para mí Brasil del 58 es mejor que Brasil 2002. Es raro decirlo, porque fue hace un montón de años y obviamente Brasil 2002 tenía una barbaridad de futbolistas impresionantes. Pero creo que Brasil del 58 merece estar en la final. Y así va a ser. Tenemos el primer finalista de este juego y ahora pasamos al otro sector. España del 2010 contra Hungría del 1958. Bueno, la selección española también creo que sale de memoria. Casillas en el arco, Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, Xavi Alonso, Busquets, Iniesta, Xavi, Torres, Villa. Después Torres terminó siendo suplente y arrancó a jugar Pedro. Entrenador Vicente del Bosque. En el banco estaba Víctor Valdés, Raúl Albiol, Arbeloa, Fábregas, David Silva, Juan Mata, Llorente. Una selección que para colmo ganó antes y después una Eurocopa, pero bueno, acá hablamos específicamente del 2010. Creo que el jugador más recordado de esta selección española, es difícil elegir a uno también. Pasa algo similar a Alemania 2014, que era un equipo, pero para mí Xavi e Iniesta sobresalían, aunque es verdad que en el Mundial preciso la figura de David Villa fue muy determinante. Ganan todos los
partidos 1-0, partido octavo de final. Portugal, Paraguay, Alemania y Holanda respectivamente. Y del otro lado tenemos a Hungría, que ya más o menos la hemos mencionado porque es la Hungría de Puskás que pierde la final contra Alemania por 3-2. Jugaba con 5 delanteros esa selección, por algo fue el mundial con más goles de la historia. En ese mundial también se dio la batalla de Berna, que fue en los cuartos de final contra Brasil, donde gana Hungría 4-2. Fue de los partidos con más agresividad de la historia de los mundiales, pero yo sinceramente no tengo dudas que acá vamos a votar a la selección española del 2010, de las mejores selecciones que vi en mi vida, y sinceramente puede ser mejor que la de Alemania 2014. A mí me gusta más Alemania, pero la verdad que esta España, con los jugadores que tiene, por cómo juega y por lo que logró, es impresionante e histórica. Después llega el turno de dos selecciones campeonas de Eurocopa. Portugal 2016 por un lado, Unión Soviética 1960 por el otro. Creo que la Portugal del 2016 la reconocemos todos, su figura claramente era Cristiano Ronaldo. Aquel gol de Eder a Francia en la final, muy recordado también. Las semis contra Gales, los cuartos contra Polonia y los octavos contra Croacia. Y la Unión Soviética, el jugador más recordado de esa selección, claramente Lev Yashin, para muchos el mejor arquero de la historia del fútbol, el único arquero en poder lograr el Balón de Oro, el famoso arquero que atajaba con la boina. Yo sinceramente acá me voy a quedar con la Portugal de Cristiano Ronaldo, con la Portugal del 2016. Y ahora sí aparece nuevamente la selección argentina. Argentina 2022 contra Francia 1984, campeón de Eurocopa. Bueno, esta Argentina creo que va a ser más reconocida con el tiempo por un tema de que la mayoría de los jugadores todavía son jóvenes y le queda mucha carrera por delante. Aún así, sabemos lo que hizo en el Mundial. Su figura sin duda es Lionel Messi. Otra gran figura, Ángel Di María, Julián Álvarez, De Paul, Enzo Fernández y McAllister el mediocampo. Molina, Cuti, Otamendi y Tagliafico en la defensa. El Dibu Martínez en el arco, un arquero histórico, para mí ya lo es el Dibu. Personalmente creo que a nivel juego esta selección fue impresionante. En mi opinión fue superior a todas las selecciones que se enfrentó a partido octavo de final. Fue mejor que Francia, fue mejor que Croacia, fue mejor que Holanda, fue mejor que Australia, no tengo dudas. Y en fase de grupos creo que también, porque si bien pierde con Arabia, ese partido no merece perderlo, a pesar de no haber jugado de la mejor manera. Y después con México y con Polonia también ha sido claramente superior. Bueno, creo que con Polonia fue el partido donde más diferencia vimos entre Argentina y otra selección. Ha merecido ganar el Mundial y contaba con el mejor jugador de la historia del fútbol. Fíjense que cada vez que fui hablando de selecciones remarcaba Brasil de Pelé, Hungría de Puskás, Alemania de Beckenbauer o de Gerd Müller. Esta es la Argentina de Messi. Contra una grandísima selección también, Francia del 84, que el jugador más recordado y el mejor jugador de esa competición sin dudas es Platini, ganador de 3 balones de oro. Platini, que en esa Eurocopa hizo un montón de goles, inclusive goles claves como en la semifinal en la prórroga contra Portugal, para clasificar a Francia por primera vez en su historia a una final de Eurocopa. Luego en la final le ganan 2-0 a España, la selección de Michael Hidalgo. Yo personalmente me voy a quedar con la selección argentina, no solo porque además ganó el Mundial, sino también porque contaba con el mejor jugador de la historia. Creo que tener a Messi es un grandísimo plus y por eso mismo también voy a votar a esta grandísima selección. Pobre los chilenos. Porque apareció Chile 2015, campeón de Copa América. Grandísima selección que podría avanzar en este juego si le tocaba a alguna campeón de Eurocopa o de Copa América. No sé qué selección campeona de Eurocopa o Copa América que no haya ganado el Mundial sea mejor que esta selección de Chile, que también me la sé de memoria. Claudio Bravo en el arco, Isla Medel, Jara y Boisejur en la defensa. Un mediocampo que a mí me encantaba: Arturo Vidal, el Chelo Díaz, Aranguis y el Mago Valdivia. Y arriba Alexis Sánchez y Vargas. Eliminan en cuartos a Uruguay, en semis a Perú, la final se la ganan a Argentina de Messi. Pero del otro lado tenemos a la Brasil del 1970. ¿Cuántas veces han escuchado que esta Brasil es la mejor selección de la historia del fútbol? La famosa selección que juega con 5 enganches. Juega con Félix en el arco, Carlos Alberto, Brito, Piazza y Everaldo en la defensa. Un doble 5 de Clodoaldo y Gerson, que en realidad Gerson era número 10 y pasó a jugar de número 5 porque estaba lleno de enganches esa Brasil. Y después la delantera probablemente más icónica de la historia de los mundiales: Jairzinho, Rivelino, Tostao y Pelé. El entrenador Mario Zagallo, en un equipo que tenía todo: creatividad, posesión, habilidad, técnica, velocidad, y probablemente haya sido una selección que alcanzó la excelencia del fútbol. En fase de grupo le ganan 4-1 a Checoslovaquia, 1-0 a Inglaterra y 3-2 a Rumania. En cuarto de final le ganan 4-2 a Perú, en semifinal le ganan 3-1 a Uruguay y la final se la gana a Italia por 4-1. Una de las finales más desiguales de la historia de los mundiales.
Para colmo, a esa final llega Brasil e Italia, ambos con 2 mundiales. El que ganaba ese día se convertía en la primera selección en ganar 3 mundiales. Evidentemente ganó Brasil. Hay un gol de Pelé en esa final que es impresionante, el cabezazo que mete, la fuerza que saca. De ahí sale el festejo de Pelé, la foto icónica que está con el puño. Yo creo que esta selección brasileña claramente es más que Chile 2015, con todo respeto a la selección de Chile, que era un gran equipo. Seguimos. Esta es muy pareja. Ambas selecciones campeonas del mundo, duelo de europeos. Francia 98 contra Italia del 82. Una Francia que contaba con uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Mi jugador europeo favorito, que es el señor Zinedine Zidane. Pero además tenía una defensa impresionante. Bueno, en el arco estaba Bartés, pero la defensa era Thuram, Blanc, Desailly y Lizarazu. Pasaron sin problema la fase de grupos, le ganan sufriendo a Paraguay 1-0 en octavo de final en tiempo extra, avanzan por penales contra Italia en cuartos, la semi se la ganan a Croacia 2-1, hasta ahí es un recorrido bastante común, pero la final la juegan contra la selección brasileña, que venía de ganar el Mundial del 94 y que ganó el Mundial del 2002, y la gana Francia por 3-0 con un doblete del grandísimo Zinedine Zidane. Ganarle una final a Brasil por goleada, y a esa Brasil, tiene un montón de mérito. Pero del otro lado tenemos a Italia del 82, la Italia de Paolo Rossi, que contaba en el arco con Dino Zoff, que atajó la final con 40 años, siendo el arquero más longevo en ser campeón del mundo. Creo que acá también tenemos una de las mejores actuaciones individuales de la historia de un futbolista en un mundial. Aquel hat-trick de Paolo Rossi a Brasil fue determinante para que Italia pueda avanzar de fase, y la final se la gana para colmo 3-1 a Alemania. Es raro quizá lo que voy a hacer, sabiendo lo fanático que soy yo de Zinedine Zidane, pero para mí esa Italia, ese Paolo Rossi, ese triunfo contra Brasil, esa final contra Alemania, y siendo para mí la mejor selección italiana de la historia, esta que vamos a elegir, se va a quedar con mi voto. Va a avanzar la selección italiana por sobre Francia y no. Clásico de las Américas en este juego, la concha de la lora. Argentina del 86 contra Brasil del 62. Argentina del 86, qué equipazo, por favor. Pumpillo en el arco, Cuchupo, Tata Brown y Oscar Ruggeri en la defensa. Justi y el Articoechea de carrileros, Burruchaga, Batista y el negro Enrique en la mitad de la cancha. Maradona, Valdano. En realidad Burru jugaba también más adelante con Valdano y Maradona de enganche. Entrenador Bilardo, una selección que salió campeona invicta, porque en fase de grupo le gana cómodamente a Corea 3-1. Empata 1-1 con Italia, que venía de ser campeona del mundo, y le gana 2-0 a Bulgaria. En octavo le gana 1-0 a Uruguay. En cuarto le gana 2-1 a Inglaterra. En semi le gana 2-0 a Bélgica. Y la final se la gana a Alemania por 3-2. Una de las mejores finales de los mundiales. Y es imposible no hablar de él si hablamos de esta selección. Creo que ese Diego Armando Maradona le ponías a cualquier selección enfrente y le ganaba. Esa versión del Diego, en mi opinión, la mejor versión de la historia de un futbolista. Fíjense cómo de cada jugador sacamos algo. Pelé, el mejor jugador de los mundiales. Messi, el mejor jugador de la historia. Maradona, para mí, el pico más alto de la historia de un jugador en nivel de un campeonato. Para mí, la mejor actuación individual de la historia de un futbolista. La del Diego del 86. Y del otro lado tenemos a la selección brasilera del 62. Una selección muy parecida a la del 58, que tiene una particularidad. En este mundial Pelé casi que ni jugó debido a una lesión. Pelé se lesiona en el segundo partido y no juega más en el mundial. Y este mundial sí es muy recordado en Brasil, más que nada por la figura de Garrincha, uno de los máximos ídolos de la historia de la selección brasileña. Garrincha le mete un doblete a Inglaterra en cuartos y un doblete a Chile en semis. La final Brasil se la gana a Checoslovaquia, pero bueno, yo creo, sinceramente, siendo completamente objetivo, que un jugador de la talla de Maradona tiene que avanzar sí o sí. Yo entiendo que esto es selección contra selección, pero Argentina en el 86, el partido que gana Inglaterra, por ejemplo, el gol que mete Maradona, el mejor gol de la historia, la asistencia contra Alemania, el doblete a Bélgica en semis, la semifinal de Argentina, la gana 2-0 contra Bélgica, y Maradona mete 2 golazos en esa semifinal. Hay un gol que la agarra en 3 cuartos, amaga 3 y define increíblemente. Ese gol no es recordado, porque lo opaca el gol del siglo, o el gol con la mano, o el gol contra Italia que deja parado al arquero, o la asistencia contra Alemania, o la jugada contra Uruguay. La verdad, esta Argentina con el Diego para mí tiene que avanzar. ¿Qué quieren que les diga? Después llega el turno de Dinamarca 1992 contra Inglaterra 1966. Bueno, esta Dinamarca podemos ver al arquero Schmeichel, un histórico. También estaba Laudrup, en este caso Brian, es decir, el hermano de Michael. Y tiene algo particular esta Dinamarca, que en semis le ganaron a la vigente campeón de Eurocopa, que era Países Bajos. Y la final se le ganaron al vigente campeón del mundo, que era Alemania. Pero del otro lado tenemos a la única selección inglesa que ganó algo. Inglaterra tiene un título en toda su historia,
que es justamente el Mundial del 66, donde jugaba el grandísimo e inigualable Bobby Charlton. También estaba Bobby Moore en ese equipo de defensor. En octavos se elimina a Argentina por 1-0. El partido recordado por la expulsión de Ratín. En semi le gana 2-1 a Portugal. La Portugal de Eusebio, una grandísima selección. Y la final se la gana justamente a Alemania 4-2. Una final muy polémica, un gol medio fantasma hubo ahí también. Pero bueno, gran selección inglesa que contaba con figuras inigualables. Y yo me voy a quedar con la selección inglesa. Campeona del mundo, por supuesto. Y cerramos con esta. Dos sudamericanas, me gusta. Uruguay 1930 o Colombia 2014. Creo que nunca en mi vida me imaginé comparar estas selecciones. Me parece correcto que entre una selección colombiana, que fue la mejor selección hasta ahora por un tema de que fue a la que mejor le fue en un mundial. Colombia llegó solamente una vez a cuartos de final de un mundial y fue en 2014. O la del 94, que llegó al mundial de una manera muy favorita y después no le terminó yendo bien. Pero de todas maneras, Uruguay 1930, campeona del mundo. Primer mundial de la historia del fútbol. Final ganándosela a la selección argentina. Una selección uruguaya que atacaba con 5 delanteros también. 2-3-5 era la formación de Uruguay. Claramente otros tiempos, otra historia. Y por respeto a la historia vamos a elegir a la que ganó el mundial claramente. Y bueno, ahora hay que elegir al otro finalista. Comenzamos con el mata-mata. España contra Portugal. España 2010, Portugal 2016. La verdad acá no tengo ningún tipo de dudas. España de Sudáfrica 2010. Argentina 2022 o Brasil 1970. Me duele en el alma, pero pasa que Argentina tenía a Messi y ganó un mundial siendo superior a todos. Pero 4-1 a Italia, una final. Ganó todos los partidos, esa Brasil también. O sea, de 6 partidos ganó los 6 y la mayoría goleando. Me voy a tener que quedar con Brasil del 70, dolorosamente. Argentina 1986 o Italia 1982. Bueno, son de la misma época estas. Inclusive Argentina enfrenta a Italia en el Mundial del 86 y empatan 1-1 en fase de grupos. Un partido que tuvo de todo, muy parejo, muy igualado. Yo personalmente en este cruce me voy a quedar con la Argentina del 86. Con la Argentina de Carlos Salvador Vilardo. Y después nos toca Inglaterra 66 o Uruguay 1930. Y bueno, voy a quedar capaz muy anti-Sudamérica porque voy a elegir una europea, pero bueno, acá me voy a quedar con la Inglaterra campeona del mundo. Después nos queda España 2010 contra Brasil del 1970. Y del otro lado nos queda Argentina 86 contra Inglaterra del 66. Bueno, yo creo que de acá sale el finalista, sinceramente, de España 2010 o Brasil 1970, pero voy a elegir la de Brasil del 70. Les pido disculpas a todos los españoles, una enorme selección, la selección española del 2010, las mejores que vi en mi vida, pero Brasil del 70 es inigualable para mí. Y después Argentina 86 o Inglaterra 66, me quedo con Argentina, acá sí me quedo con la selección argentina. Brasil 70 o Argentina 86, me quedo con Brasil del 70. Mirá la final que me queda, boludo, Dios mío. Brasil 58 o Brasil 70. Ahora tengo miedo de haberme equivocado en la elección. ¿De verdad estas son las dos mejores selecciones de la historia? Capaz si España 2010 estaba del otro lado podía avanzar más. O una Alemania. Pero bueno, claramente voy a elegir a Brasil 1970. Y me queda Brasil 1970 como la mejor selección de la historia del fútbol. Y así terminaría este video. A ver, díganme qué les pareció, qué opinan, cuánto les interesa también hablar de la historia del fútbol. Ustedes saben que a mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y espero que les guste este tipo de videos. Sé que capaz es un poco pesado hablar tanto de la historia, pero bueno. Si les gustó, me ayudan un montón dejando su me gusta, suscribiéndose, comentando qué opinan del top y comentando para ustedes cuál es la mejor selección de la historia del deporte. Yo me terminé quedando, como vieron, con la Brasil del 1970.